Estamos con el exministro del Interior, Mariano González, y además exministro de Defensa. ¿Cómo está, Mariano? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Mariano, a ver, ¿cómo entender esto? Nos hemos estado tratando de romper el fin de semana la cabeza para tratar de encontrar una explicación de cómo así una fiscal libera a dos cómplices o dos secuaces de un ranqueado delincuente muy avesado que deciden, y en plural, batirse a balas con la policía, hiriendo a 3 de los policías, y los libera, no sabemos, por un tema procedimental. Hay, de verdad, una lista muy grande de aspectos, de problemas, dentro de la gran problemática que nos permite ver este caso. Yo voy a referirme concretamente a uno de los puntos, para mí, esenciales en el ámbito de la problemática jurisdiccional. Y tiene que ver básicamente con la provisionalidad de los jueces y fiscales, ¿no? A ver, ¿qué significa provisionalidad de los jueces y fiscales? ¿Qué pasa? Hay determinadas plazas en la judicatura, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, y cuando esos puestos no han sido cubiertos por titulares, es decir, por personas que se han preparado, han postulado, han pasado por la Junta o antes la comisión que elegía a los jueces y fiscales, y no han sido cubiertas esas plazas, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, el órgano máximo de cada institución puede designar jueces y, en este caso, fiscales provisionales. Es decir, un abogado, una abogada de la calle, para que lo entiendan, ¿no?, todos nuestros televidentes, pues es designado, como pasó con esta señora, que ha sido después defenestrada, y se hace cargo de esa plaza. No quiero sonar despectivo y lo pongo en términos de pregunta. Ser un juez o un fiscal provisional implica necesariamente estar menos preparado para ejercer determinado cargo que un juez o un fiscal titular. No necesariamente, pero hay un problema. Entramos a más y vamos a seguir escarbando y encontrando más problemas. Para que un Estado democrático de derecho sea reconocido como tal, se requiere que hayan jueces imparciales y jueces y fiscales debidamente acreditados y designados por el sistema, digamos, que compete, en este caso la Junta, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando un juez o un fiscal, como es el caso de esta señora, es provisional? Fue prácticamente, en términos coloquiales, una designación para cubrir una plaza que no había sido cubierta oficialmente. Es decir, sí correríamos el riesgo en el Estado, definitivamente, de designar a personas que no hayan sido lo suficientemente capacitadas, lo suficientemente formadas profesionalmente y pues no han pasado por el filtro que pasan todos los jueces y fiscales titulares. Y Mariano, aquí en lo que hemos visto desde el último fin de semana, y esto en realidad saltó el día viernes, que nos dimos cuenta que había liberado a estos dos sujetos que, según información de la policía, uno de ellos se encontraría en Chile y el otro personaje no ha habido, retiró sus cosas donde había dicho que se iba a dormir, iba a estar. ¿Hay algún tipo de argumento validero para tomar una decisión de este tipo? Porque claro, uno no es abogado, pero dice, oiga, fiscal, la información que se tiene es que estos sujetos tenían armas y dispararon contra la policía. Era un delito, entendemos, flagrante. No había ninguna duda. Previo a entrar, digamos, al tema y responderte adecuadamente, Omar, termino diciendo sobre lo que dije anteriormente. Hay muchos especialistas que han tratado el tema. Creo que los de mayor trayectoria son Luis Pázara, por ejemplo, ¿no?, que trata y ha estudiado mucho el tema jurisdiccional, sí. Luego Gorky González y otros más que hablan sobre el tema del problema de la provisionalidad. Entonces, sí es necesario que tanto nuestras redes judiciales y del Ministerio Público le presten atención a ello, pero no es un problema solo de ellos, hay que ser francos, es un problema del Estado peruano. El Estado no está teniendo la capacidad de responder a esa necesidad de cualquier Estado democrático de derecho. Y eso tiene que ver, Mariano, con un tema de presupuesto, de no poder financiar, digamos, lo que implica tener a fiscales y jueces titulares todo el tiempo, o tiene que ver con falta de capacidades de los propios postulantes para esas plazas. Va más allá, inclusive, tiene que ver con que el Estado
tiene que tener políticas jurisdiccionales bien definidas y una de ellas tiene que ser inmediatamente orientada a terminar algún día con el problema de la provisionalidad. Regresando ahora al tema de Marras. Para nadie es un secreto que permanentemente los policías que han estado a cargo tanto de la intervención como de la investigación han informado oportunamente a la fiscal que tenía el caso. Hoy ya no tenemos ninguna duda, hay inclusive registro de llamadas, registro de WhatsApp, ¿no? Toda la información. Y lamentablemente estamos frente a un hecho, más allá de que sea una fiscal provisional o titular, ante una gravísima irresponsabilidad, o por lo menos sentido común, ¿no? O sea, ella no podía haber dicho pues en la hora nona que no tenía el argumento de que se cumplieron las 48 horas y no tenía todo el expediente como para tomar una medida, ¿no? Yo creo que a través del Ministerio Público ya se iniciaron las acciones inclusive de investigaciones en contra de esta señora y será pues la justicia la que también determinará las responsabilidades. Pero lamentablemente para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, lo concreto es que dos peligrosos delincuentes con los cuales no se tiene ninguna duda de que han cometido actos delictivos y que además serían sicarios, salieron a la calle. A ver, pero eso nos lleva a otra preocupación más estructural y constante en el Perú, que es la siguiente. No solo la policía está a cargo de combatir la inseguridad en las calles, a quien siempre se le chanta y se le dice, oye, y se le critica también, sino a todo el sistema de justicia, porque ha pasado más de una vez, y lo han dicho los propios policías, que la policía sale, detiene, arriesga su vida además, y un fiscal o incluso un juez o jueza terminan liberando a los delincuentes. No es nuevo esto. Por eso también lo decía acá hace algunos días, es indispensable que desde el Ministerio del Interior, ¿no? Y creo que esta es una oportunidad para que tanto la Policía Nacional como el Ministro del Interior generen espacios de conversación y coordinación con el Ministerio Público del Poder Judicial al más alto nivel y con la mayor seriedad del caso. No puede ser que nuestra policía haga un trabajo como lo viene haciendo, o sea, y es notorio que ha habido un cambio en la moral y mucho más entrega en los efectivos, ¿no? Entonces, y se esté, digamos, haciendo muy bien el trabajo por el lado de la policía y que en otros puntos de la cadena de justicia terminemos teniendo estos problemas. Ahora, pero se abre también la puerta a otra discusión de fondo, que es el Código Procesal Penal, ¿no? Definitivamente, si bien es cierto, es un instrumento muy importante, garantista, que trataba, digamos, desde la concepción en que genere mayor garantía para los ciudadanos y ciudadanas del país, lamentablemente vemos que hay situaciones que pareciera que hacen totalmente lo contrario, como en este caso, ¿no? A ver, sobre el Código Procedimental, el nuevo Código Procedimental Penal que entró, corrígeme por favor, Mariano, 2004, si no me equivoco, así es. Lo decía el general Arriola ayer en una de las entrevistas que escuchábamos en los dominicales, que sería bueno poner en debate que la función de la investigación vuelva a recaer sobre la policía y no sobre el Ministerio Público. Entendemos que esto cambia justamente a partir de ese código. Así es. Si bien es cierto, entiendo también, y los que defendían inicialmente la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal tenían argumentos muy importantes y que probablemente tenía que ver inclusive sobre un aspecto de constitucionalidad y derechos humanos aplicado a esto, y con lo cual yo en el fondo puedo estar muy de acuerdo, pero en la práctica, lamentablemente, es indispensable que la policía tenga el control, por lo menos de esa etapa inicial, para que pueda, digamos, o sea, concluir un informe, un atestado como era antes o lo que corresponda, y pueda el Ministerio Público continuar con la investigación como titular de la acción penal, pero, digamos, sin generar estos problemas que se generan, pues, lamentablemente, en el ámbito inicial. Para entenderlo, ¿no? ¿Cómo es hoy por hoy? Es decir, hay una policía de investigación, la policía realiza una investigación hasta un punto, o la policía acompaña la investigación a la fiscalía. El titular siempre es el fiscal y el policía realiza un trabajo, digamos, complementario, ¿no? Ahora, hay
experimentos muy positivos. Uno de ellos es, justo se está cumpliendo en estos días, un año del equipo especial, ¿no? Liderado en la Fiscalía por Marita Barreto y en la Policía por Harvey Colchado, ¿no? Y es un equipo que funciona a la par. Claro, y funciona muy bien. Hay perfectamente un entendimiento entre el Ministerio Público y la policía. Porque ese es otro problema que comentan muchos policías, sobre todo uno conversa, y que están en el campo en este momento, que te dicen, oye, muchas veces el fiscal se cree el jefe del policía y hay una situación de rivalidad, de tensión, que no permite que las investigaciones se lleven de manera adecuada. Ahora, más allá del tema de los aprecios y los afectos institucionales que cada uno tiene con su propia institución, me refería a este equipo y a otros más que definitivamente pues, nos muestran que el trabajo en conjunto sí es posible. Pero lo que sucede es que la fiscal Marita Barreto es una fiscal titular, ¿no? Todos los oficiales y suboficiales que trabajan en el equipo especial son personas con muchísima experiencia. Claro. Entonces, por ahí difícilmente cada uno sabe bien cuál es su trabajo y no hay problema. Pero en el día a día y los casos cotidianos en los que se ven involucrados nuestros ciudadanos y ciudadanas del país, definitivamente pues encontramos, como es el caso, a una fiscal provisional de Lima Norte, a policías que sí han hecho su trabajo, otros, por ejemplo, como en el caso del secuestro frustrado, que abatieron prácticamente, digamos, a los delincuentes y los capturaron. O estos mismos policías que también abatieron al maldito Cris. O sea, tenemos una policía que está trabajando. Necesitamos que las otras instituciones, las demás instituciones que tienen que ver en la administración de justicia, también hagan lo suyo, ¿no? A ver, sin embargo, poniéndonos del otro lado, uno diría, ok, le devolvemos la función de la investigación a la policía, incluso hasta cierta etapa preliminar, pero muchos dirán, oye, pero también hemos detectado muchísimos casos de policías coludidos con la corrupción, con organizaciones criminales, con banda de terrenos. En la época de Castillo, pues sí, tú lo sabes mejor que nadie, claro que sí. Veíamos. Por eso es que yo inicio diciendo, lo que esto permite, o nos obliga, más que permitir, nos obliga, es a iniciar el debate. Si necesitamos, yo creo que sí, anticipo, necesitamos encontrar un mecanismo alternativo, es decir, una fórmula en la que cosas como esta no pasen. Pero me refiero en cuanto a la funcionabilidad, a la operatividad a partir del Código Procesal Penal. Sin embargo, insisto, hay problemas muy de fondo, como la provisionalidad y otros más, que por más esfuerzo que se haga, siempre va a ser un problema. Ahora, Mariano, si me permites, hay una información, a ver, de último minuto, que tiene que ver con esta famosa ley aprobada por el Congreso de la República, que de alguna manera limita o establece límites a los plazos de la colaboración eficaz. El presidente del Congreso, José Williams, ya envió al Ejecutivo justamente esta ley y la presidenta Dina Boluarte deberá decidir si la observa o no. Hay que recordar, en los últimos días ha habido un debate muy intenso a partir de esta norma aprobada por el Congreso de la República. Incluso la procuradora Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lavallato, ha dicho que esta ley pone en claro riesgo más de 50 investigaciones del caso Lavallato, solo del caso Lavallato. Hoy el diario El Comercio sacaba un informe interesante advirtiendo que se ponen en riesgo más de 200 casos, incluso los que se le sigue al expresidente Pedro Castillo. El Ejecutivo no ha soltado prendas, si va a observar o va a promulgar esta ley o se va a poner de costado para que lo promulgue el presidente del Congreso de la República. Pero desde varios frentes se le está pidiendo a la presidenta Boluarte y a sus ministros observe esta norma que, según lo que dicen muchos expertos, dejaría inoperativa la figura de la colaboración eficaz. Y Mariano, como abogado además y exministro de Estado, ¿cuál es tu opinión sobre lo aprobado por el Congreso de la República? En lo personal, totalmente en contra, ¿no? Sin ninguna duda. Sin embargo, debo entender que la motivación, cuando se hace una ley, la motivación es importantísima, ¿no? Y yo creo que cuando hay demasiadas personas investigadas, vinculadas, bajo sospecha, y no es un secreto que sí, claro, hay muchos congresistas, ¿no?, en esta situación, creo que por lo menos por decoro no se debería haber visto. Pero bueno, el Congreso está cumpliendo con sus funciones y creo que el Poder Ejecutivo
tendrá que hacer lo suyo. Yo recojo las palabras vertidas por el presidente del Consejo de Ministros de hace algunos días, ¿no? La semana pasada se refería en que hay una serie de normas, hay una serie de leyes aprobadas en el Congreso y que probablemente pues tengan que ser revisadas, ¿no? Me refiero, me imagino que entendemos que entiendo entrará, yo que esto está en ese paquete, ¿no? porque incluso anunció que, de ser el caso, no solamente con esta ley, sino con otras, van a acusarlas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y ahí ya veremos qué sucede, ¿no? Pero lo que está en juego, entendemos, según hemos escuchado incluso a los propios procuradores de varios casos y fiscales, es bastante alto. No solo lo que se ve en el Congreso, sino casos bastante antiguos. Sí, lo que he visto inclusive que en el propio Congreso no todos los congresistas han estado, digamos, de acuerdo con esto, ¿no? Y más allá ya pasó la etapa de votación, de debate, discusión, ha pasado por todos los filtros aparentemente en el Congreso, pero creo que por acá y otros programas han desfilado varios abogados penalistas y han explicado con toda claridad también la inconveniencia de esta ley, ¿no? Sin dejar de lado pues las declaraciones de los procuradores, ¿no? Creo que la más categórica fue la doctora Silvana Carrión, sí, y también el doctor Pacheco, ¿no? Que se ha referido al tema, ¿no? Habrá que ver pues cuál es también la opinión técnica de los órganos jurisdiccionales, ¿no? O sea, independientemente de que no se puedan pronunciar a este nivel porque ya es una ley del Congreso, pero quien sí puede tomar, digamos, una posición es el Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, y más allá de que las declaraciones de Otárola, y lo mencionabas de una manera, ¿no? Que este Congreso, con menos de 10% de aprobación y con muchos de sus congresistas, no solo cuestionados, sino en medio de investigaciones sumamente serias, como el caso de los niños, como el caso de los mochasueldo, haya aprobado una norma de este tipo. Digamos, ¿qué mensaje le da a la ciudadanía y a los investigadores, además? Claro, el mensaje negativo puede ser un mensaje de impunidad, ¿no? O sea, un mensaje de que, bueno, si tienes conocimiento de algún hecho delictivo, mejor cállate, ¿no? O a quienes probablemente pues estarían, digamos, en condiciones de aportar con información necesaria en las distintas investigaciones, ¿no? Pero esto definitivamente, más allá de cualquier apreciación personal, creo que hace un gravísimo daño a nuestro sistema de administración de justicia, a nuestro sistema en general, ¿no? Al Estado de Derecho, ¿no? Ahora, Mariano, una última pregunta que tiene que ver con las declaraciones que reveló el semanario Hildebrand en sus 13 el último viernes del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Gómez de la Torre, Manuel Gómez de la Torre, señalando ante los procuradores y la Fiscalía que todo el tiempo desde el Ejército se dio información a la Presidencia de la República y a los ministros de Estado sobre los operativos que llevaron a una convulsión social entre diciembre y enero principalmente. Esto en clara colisión con lo que señalaba la presidenta Dina Boluarte, que ella no tenía idea ni conocimiento. Y a ver, ¿esto cuán complejo hace la situación en la investigación? A ver, lo que pasa es que todo tiene que ver también de la perspectiva de cada quien, ¿no? O sea, de quien dice. Yo no voy a dudar de la palabra de la presidenta, pero tampoco voy a dudar de la palabra de Manuel Gómez de la Torre, a quien conozco y aprecio. Pero lo que creo que está sucediendo es que no se está amalgamando de manera adecuada las declaraciones de uno y de otro. Es bien sencillo. Los planes operativos no los hace la autoridad política. Los planes operativos los hace, obviamente, el jefe operativo, en este caso, el Comando Conjunto, el jefe de la policía, ni siquiera el comandante general, sino el jefe de operaciones, ¿no? Entonces, cada quien tiene su puesto, su ubicación y su responsabilidad. Yo creo que cada quien preparó un plan operativo con la mejor de las intenciones, respetando los protocolos, inclusive haciendo hincapié sobre el adecuado uso de la fuerza, refiriéndose a toda la normatividad al respecto. Me refiero a los jefes operativos. Sin embargo, cuando esa disposición llega hasta el último efectivo policial o militar que está enfrentando la situación, digamos, real, donde las papas queman, eso puede quedar a veces también, digamos, en otra línea. Es decir, puede uno apartarse necesariamente o innecesariamente
de ser el caso, Claro. de ese plan operativo. Y esa responsabilidad ni siquiera sería responsabilidad, ojo, del jefe del Comando Conjunto. Pero lo interesante aquí de la revelación es que, oye, el jefe del Comando Conjunto dice que sí informaba y sí se reunía y están las fechas en las que iba a Palacio de Gobierno. Claro. Y la presidenta decía que no. Pero ellos responden, digamos, a un te informo después de. ¿No? No, porque las reuniones eran incluso No, muchas de ellas antes. pero me refiero, te informo una vez que ya tengo mi plan operativo. Este es el plan operativo que además se ciñe a toda la normatividad del uso de la fuerza, se ciñe a todos los protocolos. Información de lo que iba pasando, ¿no? Se ciñe, pero yo no puedo ser, y ahí debo ser nuevamente categórico, ni siquiera el jefe del Comando Conjunto, ni siquiera el comandante general de la policía o el jefe de operaciones podría ser responsable de que un efectivo policial o militar se aparte de ese plan operativo. Claro, pero como ministro de Estado por omisión... Ahí vamos. Lo que si sí, ya viste que pasó algo y no haces nada, claro, y sigue pasando, lo que sí hay un nivel de responsabilidad. Lo que sí tendría que haber, y no solamente a nombre de un ministro, sino a nombre del Estado, sí hay que hacer un acto, digamos, importante. Primero reflexionar y un acto de contrición, y esto no puede volver a pasar. Lo que tendría que haber también es un acto de humildad y pedir perdón por los muertos. Así no haya habido responsabilidad penal políticamente, y los políticos por eso es que tenemos que estar preparados para ello, es también a veces a pedir perdón, si es necesario, a nuestro pueblo. Pero lo que sí digo categóricamente, las responsabilidades penales son individuales. Muchísimas gracias, Mariano, como siempre. Mariano González, exministro del Interior y exministro de Defensa. Vamos